Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy quería comentar con ustedes el inicio del cuento El tiempo de Milena, del escritor argentino fallecido recientemente, Abelardo Castillo. Lo vamos a escuchar en su propia voz y volvemos. Claro que tal como se presentaban las cosas ese atardecer, lo mejor era ir considerando la posibilidad de tomarla en serio. Quiero decir que si ella, Milena, amenazaba acostarse con el primer imbécil que se cruzara en su camino, tal vez fuera razonable admitir que efectivamente era capaz de hacerlo. O esa que estaba entrando en el Hotel Las Brumas de la calle Acoite en compañía de un tipo que debía de llevarle 30 años y que parecía un corredor de seguros que ha tenido un buen día, no era Milena. Por supuesto que era Milena. Podía no serlo, de acuerdo. Su larga pollera floreada de hindú, su blusa de eso que las mujeres llamaban bambula y sus zapatillas chatas, el collar de varias vueltas y piedras de colores que le caía hasta la cintura, sus cuadernos de la facultad bajo el brazo, su pelo lacio y esa manera de caminar que le daba aquel aire de mi ombligo es mi brújula, podían pertenecer a unas 50.000 adolescentes de Argentina de los años 60, pero solo una había discutido conmigo esa misma tarde en el bar La Comedia. A solo una yo le había dicho que se hiciera revisar la cabeza con su pediatra. Solo una había amenazado irse a la cama con el primer imbécil que se le cruzara en el camino. A solo una yo le había dicho que por mí podía acostarse con el Mahatma Gandhi. Y solo una, luego de levantarse de la mesa con un apreciable desparramo de pocillos y vasos, me había dicho desde la puerta: ¿viste la casa de los perros? ¿Qué casa de qué perros? Perdón. Yo estaba a unos 3 metros, sentado todavía a la mesa, tratando de aparentar que aquel era un diálogo amistoso entre dos jóvenes modernos pero civilizados. Serían las 3 de la tarde. Bueno, primero me gustaría señalar que este es un clásico comienzo in media res, es decir, en medio de la cosa, en medio del asunto, en medio de la historia, diríamos, en este contexto particular, porque hablamos justamente de un relato. Además de permitirle al escritor elegir un momento particularmente interesante del cuento o relevante por determinado motivo y que engancha al lector, estos comienzos así dan la sensación o incrementan la sensación que provoca todo buen cuento, que es la sensación de, o es una sensación que siente el lector, ¿no? De que está irrumpiendo en un mundo ya, en un mundo precedente, en un mundo que ya estaba creado desde antes. No es que el mundo ese comenzó cuando él empezó a leer. Es como si uno fuese a una reunión donde hay gente que no conoce, o una fiesta donde lo invitaron y no conoce a nadie, y uno sabe que esa gente tiene una vida antes de que uno los conozca, ¿no? Bueno, esa misma sensación tienen que causarnos los personajes y el mundo, por supuesto, el contexto en el que se mueve. Además, también otra cosa que me gustaría que se fijaran es la cantidad de información que nos da sin que se note que nos la da. Yo les voy a dejar los videos sobre cómo iniciar un relato y cómo dar información en literatura, que se relaciona mucho con esto que estamos hablando. Fíjense que nos dice que él tenía algún tipo de relación amorosa con esta Milena, porque se nota por el tipo de discusión que están teniendo. Obviamente no son ni hermanos ni amigos, sino que son amantes, novios o algo así, uno se da cuenta. Nos explica la situación actual, que esa le amenazó a acostarse, lo amenazó con acostarse con el primer imbécil que se cruce, todo eso. También nos está poniendo en espacio en el Hotel Las Brumas, la calle Coite, y en tiempo, porque habla de las adolescentes argentinas de los años 60, y también está caracterizando al personaje porque está diciendo cómo estaba vestida y demás, y bueno, uno se hace la idea de qué tipo de adolescente es, porque también nos está diciendo eso, que era un adolescente. Bueno, que también ese tipo de personaje, por supuesto, está muy vinculado a una época, muy relacionado a una época. Y al final, fíjense que empieza diciendo, claro, que bueno, tal como se han presentado las cosas en ese atardecer, bueno, cuenta lo de que lo amenazó con acostarse, que discutieron, que la discusión viene antes. Él hace la transición cuando dice, pero solo una había discutido conmigo esa tarde en el bar La Comedia. Bueno, ese había sido, es el pasado del pasado. Explica los antecedentes, por qué terminaron con eso, con esa amenaza de acostarse con el primer imbécil que cruce. Fíjense cómo él ya desde el vamos está viajando en el tiempo, que además esto, si leen el cuento completo o lo escuchan, que les dejo también el video con Abelardo leyendo el cuento completo, que se lo recomiendo, pues es un buen cuento, van a ver que esto de estas idas y vueltas temporales se relacionan mucho con el tiempo, ya desde el nombre está implicado que el cuento habla del tiempo. Y fíjense cómo toda esta información que nos da, son un montón de datos, nosotros no nos damos cuenta que nos la está dando. Eso, bueno, lo comento bien en el video sobre cómo dar información de literatura, así que para no repetirme,
los remito directamente a ese video. Pero esto también es importante porque si el lector se da cuenta de que el autor le está dando información porque necesita dársela y siente que está viendo el noticiero, que le están mostrando un formulario, características del personaje A, del personaje B, características del contexto, bueno, justamente uno en lugar de escuchar al narrador ya está escuchando al autor, ¿no? Está escuchando al autor tecleando detrás y manipulándonos. Entonces la idea es que el lector se olvide de que está leyendo. Y bueno, si pueden que escuchen todo el cuento o lo lean, mejor aún, y que ustedes mismos se pongan a leer este comienzo, a releerlo y a ver cómo está hecho porque es interesante y así se aprende, ¿no? Un escritor obviamente lee por placer como cualquiera, aunque pierda un poco la inocencia, ¿no? Pero yo por lo menos trato de, cuando leo la primera lectura, que sea por puro placer, lo más ingenua posible, aunque a veces se complique. Pero bueno, después ya tiene otra manera de leer que es, bueno, a ver cómo está hecho, ¿no? Es como el que estudia electrónica y ve un aparato y sí, puede disfrutar de usar un aparato electrónico, pero también le agarra esa curiosidad de ver cómo está hecho y lo desarma para ver cómo funciona y en todo caso puede intentar replicarlo. Bueno, un escritor con la estructura de un cuento, con los procedimientos literarios, hace un poco eso. Así que bueno, mi nombre es Alejandro, como creo que ya les dije, y esto es el Sur Taller Literario, como seguro que ya les dije. Y nos vemos la próxima. Suscríbanse si les gusta, compartan, den like y todo eso. Y recuerden que doy talleres virtuales y presenciales. Me pueden escribir al Facebook del canal, que está en la cabecera del canal, justamente, y también en la descripción. Hasta la próxima.